Pues son las 10:40 en las Islas Canarias y llega el momento de una presentación del libro, Cristina. Eso es. Ahora nos toca hablar de la filosofía moral de Confucio. ¿Por? Michel Ruggieri. Eso es muy importante porque no es que vayamos a hablar de la filosofía moral de Confucio en sí misma, sino en cómo lo traduce ese libro Michel Ruggieri, que, bueno, me estoy enredando. Vamos a hablar con Ismael. Ismael, buenos días. Hola, buenos días, Lucas y Cristina. Ya saben, Ismael Gómez del Grupo de Comunicación Loyola, que habitualmente nos habla desde Santander, no sé si hoy también. Efectivamente, hoy también, con un tiempo espléndido y un fin de semana que se presenta muy bonito. ¡Qué suerte! Disfrutarlo. Ismael, ¿qué es este libro? ¿Por qué este libro? Bueno, vamos a ver, este libro, vamos a intentar contextualizarlo porque luego uno de los coautores nos va a hablar más en profundidad de él. Efectivamente, como hablabais, vamos a hablar un poquito de Confucio y de la figura de Michel Ruggieri, jesuita italiano, que más bien es un poco poner en valor la figura de este jesuita, ¿no? Que quizás no ha estado lo suficientemente valorado como gran sinólogo, uno de los primeros sinólogos europeos, esa palabra tan rara que es, no siendo chino, pues uno de los expertos en la cultura y la lengua china, y que fue el que nos pudo acercar a esta parte del mundo, digamos, más occidental, por la sabiduría de Confucio, ¿no? Y el primero que tradujo, pues bueno, la parte fundamental de su filosofía, los cuatro libros que se dice, ¿no? Pero a mí sí que me gustaría ampliar la contextualización y ver cómo en el siglo XVI, que es donde un poco nos centramos, pues ahí también tenemos nuestras aventurillas y nuestras intrigas palaciegas y hasta pues, de la propia Compañía de Jesús y el Imperio Español y el Imperio Chino, así se juntan una serie de factores que hacen muy interesante pues el resultado que da lugar a este libro. Y bueno, lo que empezó como una intención de acercarse a China y de evangelizar China, pues se convirtió en acercarnos el pensamiento filosófico de Confucio, porque llegar a China no era para nada fácil, pero bueno, ampliamos. Y dame algunos datos. ¿Está publicado por quién? Está en el sello, estaba en la colección Manresa, y esta colección dentro del grupo de comunicación la hacemos bajo 3 sellos, 2 sellos del grupo, que son el sello Salterra y Mensajero, y también en colaboración con la Universidad Pontificia Comillas. Efectivamente. ¿Y cuántas páginas 65, tiene esto? Son 248 páginas y es el número 65 de la colección. ¿Y qué precio? Pues 17,50 € en el formato papel, no tenemos formato ebook, y después de la sección anterior creo que es bueno para que no seamos nosotros partícipes de generar ningún problema visual ni nada de eso. Eso es, tratamos de ayudar a la hora de trasladar los libros. Está pendiente, nos escucha. Hombre, por supuesto. Estaba preguntándome por el autor, o los autores en realidad, ¿verdad? Eso es, hay 2 autores, Thierry Maynard, jesuita, y Roberto Villasante, también jesuita, y contamos precisamente con este último autor, con Roberto Villasante, que creo que lo tenemos ahí también en la antena. Roberto, bienvenido a tu casa, bienvenido a Radio ECA, buenos días. Buenos días, Lucas. Un saludo desde Granada. Ya saben ustedes que normalmente tratamos a casi todo el mundo de usted en esta casa, pero directamente trato de tú a Roberto porque es compañero jesuita y, bueno, entre nosotros no suele usarse el usted, no suele, y quedaría que sea un poco raro, ¿no? ¿Nos estás hablando desde dónde, Roberto? Pues ahora mismo estoy en Granada, en una preciosa mañana soleada. ¿Pero qué haces en Granada? ¿Qué haces en Granada? Porque no vives ahí, pues, ¿no? ¿O sí? Sí, yo soy originario del País Vasco, del famoso pueblo Guernica, que lo inmortalizó Picasso, pero ahora mismo vivo en Granada. Sí, estoy aquí trabajando en un colegio de la SAFA y completando estudios de teología. Esas son las cosas que hacen los jesuitas, que lo mandan a uno de un lado para otro, ¿eh? Ya estamos ahí. A ver, un libro con 2 grandes partes, me parece, ¿no? Sí, bueno, tiene la parte crítica y luego la edición del texto. De hecho, bueno, hay 3... Los principales autores soy yo y Thierry Maynard, que es catedrático de Filosofía Occidental en la Universidad Sun Yat-sen de Guangzhou. Y luego tiene la parte introductoria, que es una reconstrucción biográfica de Ruggieri, porque había bastantes materiales en torno a él y una biografía oficial, pero científicamente muy deficiente, de Gisondi, un italiano. Y luego también la introducción que la ha hecho el profesor Manel Ollé, de la Universidad Pompeu Fabra, y el director del Máster de Estudios Orientales, que es el que, de alguna manera, pues ha introducido el texto. Él es experto en la invasión de China, que fue un tema que él fue de los primeros en estudiarlo, porque poca gente sabe que Felipe II estuvo a punto de invadir China. Llegó a convocar el Consejo de Guerra
en 1589 pues para valorar si conquistar o no China desde Filipinas. Qué barbaridad. La verdad, no tenía ni idea. Sí, poca gente lo sabe. Sí, de hecho, en el libro, vamos, si coges cualquier biografía al uso de Felipe II, ni siquiera se menciona. Por ejemplo, la de Fernández Álvarez o cualquier biografía. Es un hecho bastante desconocido, pero Felipe II estuvo durante al menos 15 años obsesionado con la posibilidad de invadir China. Desde 1575 hasta el 90 que dejó el proyecto. A ver, Michel Ruggeri, ¿quién es? Pues Michele Ruggeri, Miguel Rogiero, como él se hace llamar en español, fue un jesuita que estuvo en China durante 9-10 años y luego volvió a Europa y murió en Italia. Y antes de ser jesuita, pues era como un joven de ahora, era como un joven de éxito porque él procedía de buena familia y entonces, vamos a decir que hizo las mejores carreras, pues de alguna forma dirigidas a tener éxito en la corte del rey Felipe II. En aquel tiempo, él estaba en Nápoles, bajo el virrey Perafán de Rivera, que era sevillano. Entonces, un poco es lo que estudió, hizo Derecho y empezó a trabajar en la corte, ¿no? Pues ahora como si era un joven y hiciera Derecho y ADE y luego un MBA, ¿no? Pues era un poco la trayectoria que tuvo. Cuando era ya mayor, llevaba dicen entre 5 y 10 años trabajando en la corte de Felipe II, pues decidió dejarlo todo y hacerse misionero jesuita. Porque él había estudiado con los jesuitas en primaria y en secundaria en el colegio de Nápoles y pues allí entró en contacto con Bobadilla y Oviedo y bueno, es muy probable que él conociera la vida de San Ignacio y entonces él se sintió muy movido pues a convertirse en jesuita y a ofrecerse a la misión de China, ¿no? Ahora, lo sorprendente es que más adelante vuelve a ser un personaje que se encuentra con Felipe II, ¿no? ¿Cuál es la relación que va a establecer posteriormente con Felipe II? Bueno, pues él en sus últimos años de China, él es el precursor, de alguna manera tenemos la idea de que Matteo Ricci es el gran icono de la evangelización y la inculturación de China, pero Matteo Ricci llegó a China por Ruggeri. Ruggeri llegó 3 años antes que él y pidió que fuera a acompañarle Matteo Ricci en el 81 y en el 82 Matteo Ricci, 1582, se incorpora a la misión. Entonces Ruggeri es un poco el que abre campo, el primero que empieza a estudiar los clásicos chinos y a meterse en la lengua a fondo. Y entonces a final de la década de los 80, pues el Baliñano, el visitador de Japón, famoso por la película Silencio, pues decide que vuelve a Europa para establecer una embajada vaticana en Pekín. Entonces él iba a ser, como él había trabajado en la corte y conocía muy bien tanto el derecho como las personas relevantes de la corte, pues él es el emisario que va a organizar la embajada vaticana en Pekín. La vaticana, no la española, sino la vaticana, entiendo. No, es que en ese momento se cruzaron dos hechos. Por un lado estaba el Felipe II quiso establecer una embajada en 1575, 73-75, pero desistió. Luego el Imperio Español, a través de Felipe II y el gobernador de Filipinas, pues un tal Salazar, pues quisieron invadir China. Y luego ya cuando esto se deshace, Felipe II se entera de que el Vaticano quiere establecer una embajada en Pekín y él entonces intenta por todos los medios tener una participación con esa embajada, ¿no? Entonces, Ruggeri vuelve a España, vuelve a ir a Roma directamente por Portugal con una carta que le da el general de los jesuitas en aquel tiempo para que no se encuentre con nadie de la corte de Felipe II porque no querían que tuviera pues ningún parlamento en este proyecto, pero los hombres de Felipe II cuando desembarcan en Portugal, en Lisboa, se enteran y prácticamente le secuestran. No le secuestran, le tratan muy bien, pero sí. Vamos, se lo llevan a encontrarse sí, con el rey, ¿no? Sí, se lo llevan, se tira un tiempo en Portugal, después pasa por toda España hasta que finalmente va a entrevistarse con el rey, que inicialmente no puede porque está enfermo, estaba ya
con la enfermedad de la gota y tarda unos meses hasta que se entrevista con el rey. Esto de la gota no se debe tampoco al ordenador, ¿eh? No es de ponerse gotitas en los ojos, sino que esto tenía que ver con, creo que el exceso de ácido úrico en las piernas, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, el Ruggieri tuvo una entrevista que duró unas 2 horas más o menos con el rey, y en esa entrevista, que tenemos la relación que escribió Ruggieri, pues el rey le pidió que le tradujera los conocidos como los 4 libros o la moral de Confucio. O sea, eso es cuando leemos en el título la filosofía moral de Confucio, es a esos 4 libros a los que se refiere. Exactamente. Estos son 4 libros que se editaron con un filósofo, si Confucio es confuciano, pues un neoconfuciano, que es un término que acuñamos los jesuitas en esta generación con Ruggieri y Ricci, que estos 4 libros, vamos a decir, es como si dijéramos la filosofía cristiana, la moral cristiana y los 4 evangelios. Los 4 libros de Confucio son a la moral confuciana lo que llamaríamos de alguna manera pues el cristianismo, ¿no? Es una forma, la síntesis de los 4 libros fundamentales que recogen las enseñanzas de Confucio, pero que se editan 1700 años después de su muerte. Ajá. ¿Y es Felipe II el que le pide a Ruggieri que lo traduzca? Sí. Bueno, por un lado porque Felipe II, sin duda la biblioteca más importante de la cristiandad de aquel tiempo era la suya, y también él había empezado a crear la biblioteca del Escorial, que él quería que fuera la más importante de Europa, junto a la Marquiana de Venecia y la Laurenciana de Florencia. Y entonces él ya había empezado a almacenar un montón de libros pues de diferentes cosas, ¿no? Él era un obseso del arte y la arquitectura sobre todo, pero él también pues tenía mucho interés en conocer la cultura china, ¿no? Entonces le pidió a Felipe II, que con toda seguridad fue el primer monarca occidental en conocer a Confucio, que le tradujera esos textos. Entonces Ruggieri, cuando se lo pidió, se dedicó pues más o menos un mes a traducir este texto, hasta que se fue para Nápoles con un jesuita cordobés, arquitecto, Juan Bautista de Villalpando, pues para organizar la embajada vaticana en Pekín. Pero entonces le deja el libro a Felipe II y Felipe II se lo lee y luego va eso a parar a la biblioteca, porque el manuscrito existe actualmente. Exactamente. Sí, lo tengo yo aquí, de hecho. Bueno, lo tengo ¿Qué me dice? Una edición impresa. Sí. Caramba. Y la pregunta un poco, yo estaba pensando, me está diciendo que es como los evangelios para el confucianismo, cuando Ruggieri se pone a traducir esto e intenta traducírselo a Felipe II, ¿hay alguna cosa que le pueda llamar especialmente la atención o alguna dificultad que le pueda plantear especialmente esa traducción? Sí, bueno, la traducción es muy interesante porque esa es la labor crítica que hemos hecho, que es de alguna manera cómo se juntan las 2 orillas de 2 tiempos y 2 culturas muy distintas, ¿no? Entonces, en esa confrontación de cómo él va leyendo el texto, pues se va viendo qué tipo de aproximación él tiene a la filosofía china, o sea, cómo de alguna manera él quiere entender eso, y luego también hay toda una labor de comunicación, de cómo él de alguna forma va remoldeando esas categorías chinas con la idea de que establecer un diálogo con la cultura china que permitan en un futuro, pues de una manera, pues traducir el cristianismo a categorías chinas, ¿no? Entonces, pues como curiosidades, por ejemplo, cuando Ruggieri traduce El Hijo del Cielo, que en chino se dice Tianzi, que es un título del emperador. Espera un momento, Cristina, ¿te quedó claro cómo se dice Hijo del Cielo en chino? No. Lo tiene que repetir Roberto. ¿Cómo se dice en chino Hijo del Cielo? Tianzi. Ese me ha resultado complicado. Bueno, ahí andamos. Bueno, entonces al traducir eso, ¿qué le pasa? Pues al traducir este término, el Ruggieri claramente, si es literalista, tendría que traducir como el Hijo del Cielo, que él sabía perfectamente que era Hijo de Dios, era lo que tenía que haber traducido, o sea que el emperador chino es Hijo de Dios, y entonces no lo hace. Entonces él traduce esta palabra como rey. Ajá. Y entonces, claro, aquí hay 2 cuestiones que sabemos que le sucedieron. Una, evidentemente, que era un título cristológico, o sea, es un título, el ser Hijo de Dios solo se le puede atribuir a Jesús de Nazaret. ¿Ya? Y luego otra cuestión es respecto a la cuestión del poder, o sea, lo que es el origen divino del poder, que dentro de la tradición cristiana, católica,
en todo el siglo XVI y XVII, empezando con Luis de Molina y pasando sobre todo por Suárez y Roberto Belarmino, pues no hay católicamente no se puede decir que alguien es rey por la gracia de Dios. Exacto. Eso lo dice Jacobo I de Inglaterra. Claro. Y los teólogos católicos se oponen. Entonces, Ruggieri, que había estudiado con estas personas en Roma... Bueno, pues creo que hasta Franco quería ser caudillo de España por la gracia de Dios, o sea que fíjese, hemos llegado lejos. Sí. Qué cosa. Pero bueno, es bueno saber que en el siglo XVI y XVII pero era una heresía. Ya decían que no, está bien. Bueno, se nos está yendo el tiempo y yo quería también un poco animar a quienes nos están escuchando a la lectura del libro y quería preguntar qué valor puede tener actualmente, ¿no? De cara a entender la cultura china, esta publicación que nos vamos a encontrar. Bueno, yo creo que tiene tres niveles distintos de interés. Uno es el interés científico, o sea, para gente más experta en temas de sinología, como ha dicho Ismael, porque yo creo que ciertamente el estudio que hemos hecho recoloca de alguna manera toda la investigación respecto a la sinología, el origen de la sinología, que fue española, sobre todo italiana. Luego, por otra parte, para la gente que quiera de una manera acercarse de una manera crítica y científica a la cultura china, o sea, no de una forma, vamos a decir, pues exotérica, ¿no? Como hay muchos libros del Tao Te Ching o de tal, sino que quieran realmente pues tener un acceso comprensible, porque los textos tienen un tono divulgativo y se pueden leer perfectamente, pero al mismo tiempo rigurosos. Pues yo creo que para este público que quiera saber lo que es el confucianismo y cómo ese confucianismo estuvo presente en Europa desde el siglo XVI, pues también puede tener mucho interés, ¿no? Qué bueno. Estaba pensando si también para los que nos encanta la historia no más. Claro, por supuesto. Claro, ahí, por ejemplo, en el libro, lo que hemos hablado al principio de la cuestión de la invasión de China, pues y la propia vida de Ruggieri, que eso a veces solemos decir, ¿no? Decir, bueno, el Ruggieri italiano, Matteo Ricci, no Valignano, pero en aquel tiempo, como, bueno, digo, si hablamos historiográficamente, pues el reino de Nápoles se anexionó al reino de Aragón con Alfonso V en 1442 y no se anexiona a Italia hasta mucho más tarde, o sea, con lo cual aquí era parte del Imperio Español, ¿no? Qué Entonces, bueno. Sí. Por eso Ruggieri hablaba español, vamos. Ah, claro. Bueno, Ismael, vamos a volver a dar los datos. No sé si, por cierto, Ismael tiene, no sé, relación con China de algún tipo. Pues no, realmente, No. Pero apasionante el libro que hace abrir un poco horizontes en cuanto a esas dos culturas que, bueno, pues por entonces nos pensábamos nosotros que somos el ombligo del mundo, resulta que encontrábamos culturas y civilizaciones que en muchos casos estaban mucho más desarrolladas que las nuestras, ¿no? Ciertamente. De todas maneras está lo de la pregunta sobre si Ismael tenía contacto con China. En realidad me la acabo de sacar del bolsillo sin ninguna preparación previa ni meditación, ¿eh? O sea que no es que haya pretendido. La única cosa que sí que me queda es que, hablando el otro día con Roberto, él me comentaba que la película Silencio, esa película que ya hemos comentado en algún momento aquí en el programa, pero que hace referencia precisamente a Japón, pero también a China, que tenía algunos gazapos históricos, ¿no es verdad? Sí, tiene bastante, sí. Bueno, el relato, sí, tiene, por ejemplo, la imagen que da Scorsese, que por cierto la película se rodó en Taiwán y tuve un compañero, estuve bastante cerca del rodaje porque tuve un compañero que fue asesor. Pero, por ejemplo, la imagen que el director da sobre la cristiandad en Japón en aquel tiempo, pues él intenta crear un relato muy dialéctico, muy maniqueo, con lo cual el pueblo pues era muy supersticioso y no sabía lo que estaba pasando. Y, por ejemplo, uno de los que murió mártires para salvar para convencer a Ferreira, al jesuita apóstata, de que volviera a la fe, pues era un japonés. Claro, lo que quiero decir es que en aquel tiempo, pues cosa que en otros sitios no había pasado. O sea, que en aquel tiempo los jesuitas ya habían considerado que los japoneses estaban... Que había una fe inculturada en Japón, digamos. Había una fe inculturada y había gente deformada, sí. Entonces hubo 3 jesuitas, o sea, en lugar de 2 jesuitas que fueron para convencer a Ferreira, fueron 3 en 3 momentos distintos y fueron crucificados. Entonces, de alguna forma, esa dramatización tan radical por esa cuestión,
pues es de alguna forma cuando hablábamos de las tentaciones de Jesús en 40 días en el desierto, que es como una síntesis de toda una vida, problemática, ¿no? de toda una vida, sí, exactamente. Sí que dramatizan simbólicamente en eso, pero históricamente pues no fue así, ¿no? Bueno, ya nos va quedando claro que este libro va a resultar muy interesante para muchas cosas, ¿no? Decíamos que tenía ¿cuántas páginas? 248 páginas. ¿Y precio? Está editado en la colección Manresa, número Exacto. 65, y 17,50 €. 17. Y como vemos, se encuentra en las librerías, total. entiendo, ¿no? Y en las librerías. En y lo puedo librerías y en nuestra página web también lo van a encontrar, además con algún pequeño descuento de clientes habituales, ya lo pueden encontrar. Y lo dicho al principio, que nosotros queremos ayudar en el transporte de los libros, pero en este caso una postura cómoda en su sillón favorito, y va a poder disfrutar muchísimo de